a Dora Giraldo, a Luz María Plata, a Luisa Fernanda Ruiz, a María Teresa Uribe, a Tatiana, a Marjorie. Bueno, un abrazo para todos y de verdad que muy rico que estemos por acá. Nani, qué rico verte también otra vez. Irma Arango, Clave, Caritipo, Carito. Andrea Vergara, Lady Vivian, Miriam. Bueno, un abrazo gigante de verdad para todos y estamos muy contentos de que nos acompañen siempre en estas charlas que ya se constituyeron en un encuentro casi que familiar y por eso nos atrevemos a contar muchas historias, muchas cosas que van pasando en nuestro día a día y que seguramente también nos van aclarando muchas cosas que vamos viviendo también en nuestra cotidianidad. Hoy hemos elegido un tema que es bien interesante y del cual tenemos muchísimos motivos de consulta porque digamos que afecta mucho al común de la gente y que a veces son situaciones que se hacen un poco complejas para resolver y hemos llamado esto amar o depender. Y por supuesto que de nosotros depende también cómo interpretemos todas esas cosas que en nuestro camino se van presentando en el aspecto de nuestras relaciones y que a veces nos llevan a confundir un poco este tipo de vivencias. Y por eso, para hablar de este tema, tenemos que definir primeramente un poco aquello de la autoestima, que es algo así como la percepción que yo tengo de mí mismo y de cómo puedo yo resolver las situaciones de mi cotidianidad. Esa autoestima muchas veces se ve afectada por cosas externas, pero también por procesos que vivimos en nuestro momento de crianza y de desarrollo y frente a lo que no entendimos muy claramente cómo deberíamos actuar. Entonces, el amor realmente libera. El amor no condiciona y es lo primero que tenemos que decir frente a la autoestima, porque cuando la autoestima está baja, frecuentemente es porque ya estamos condicionados por algún tipo de circunstancia que hace que perdamos mucha parte de nuestra autoaceptación y eso tiene que ver mucho en cómo fuimos en nuestra niñez, cómo vivimos esa niñez, cómo fueron nuestras experiencias emocionales, cómo cada uno de nosotros recibió de parte de sus progenitores la seguridad, la identidad, la firmeza y toda la fuerza que nos transmitieron o también el aspecto contrario, las dudas, la incertidumbre, los temores, los miedos, digamos que la percepción engañosa de cada uno de nosotros. En la autoestima también tenemos que tener una relación muy estrecha con la capacidad de compasión que tengamos nosotros. De eso depende en gran parte la capacidad que desarrollemos para entender el proceso del otro y pasar entonces a un relacionamiento desde la empatía, que es de alguna forma colocarse en los zapatos del otro y poder entender lo que el otro está viviendo en un momento determinado. Y eso implica entonces también un alto grado de responsabilidad, de asertividad, que también nos lleva a entender que la manera en que comunicamos y expresamos nuestros sentimientos y emociones debe ser de una forma completamente respetuosa, clara, eso sí, concisa, pero repleta de profundo respeto por el otro y por los valores del otro. Si empezamos a comprender eso, entonces vamos a entender que la vida hay que vivirla, pero con un propósito siempre, que cada cosa que estemos haciendo tenga un propósito. Es lo que llamamos la visión teleológica de las cosas o la visión sintrópica de las cosas, en la que siempre vamos a estar encaminados hacia una meta, hacia un propósito determinado que nos hemos fijado en lo personal, pero también entendiendo que hace parte de un plan mayor al que también pertenecemos y en el cual nosotros estamos aportando también desde nuestras experiencias, desde nuestro conocimiento, desde la capacidad de relacionarnos con nosotros y con el entorno. Así que hay que empezar a tomar decisiones, pero sin comparaciones, y esto ya va reforzando la autoestima. Cuando las decisiones las tomamos por nosotros mismos y no simplemente comparándonos con lo que el otro haría o lo que nos llevaría a hacer según sus opiniones, ahí ya empezamos a entender que somos dueños de nuestra autoestima. Pero
Ese es el pilar fundamental para entender esto de la dependencia en las relaciones amorosas. La dependencia no es otra cosa que la necesidad de correspondencia de parte del otro. Y cuando fincamos nuestras relaciones en la respuesta que vayamos a obtener del otro, ya estamos condicionando el amor y entonces deja de ser amor, porque un amor condicionado no tiene ningún sentido. Yo te quiero si tú tal cosa, yo me comportaría de tal forma si obtuviera de ti tal cosa, yo sería mucho más cariñoso si me mostraras que tú puedes hacerlo también. Y cuando empezamos a generar ese tipo de condicionamientos, ya estamos de alguna forma volcando en el otro la dependencia que también encontramos como eco en nosotros mismos. Es decir, muchas de estas manifestaciones no son otra cosa que nuestra propia sombra reflejada en el otro y nuestra incapacidad de cortar una relación. A veces vemos que una relación es tóxica, a veces vemos que una relación es compleja, a veces vemos que una relación no aporta o que al contrario limita o maltrata física o emocionalmente, y sin embargo nos sentimos incapaces de cortar esa relación porque hay algo que le puede supuestamente al corazoncito. En realidad no es al corazoncito, porque el amor sabe desde el corazón, sabe discernir y enterarse de qué es o qué no es prudente, y por lo tanto esa incapacidad de cortar una relación generalmente implica que se ha interrumpido la autorrealización y empiezan a generarse obstáculos en el camino. En ese proceso de amar o depender, muchas veces hay uno de los dos que está asumiendo una actitud casi que sumisa y de entrega, y acepta cualquier condicionamiento que el otro ponga. Por ejemplo, muchas veces el otro obstruye, obstaculiza tu propia realización simplemente porque quiere tenerte un poco más de tiempo a su lado y porque no comprende cómo es posible que ahora que tienes 2 minutos te lo dediques a tus proyectos y a tus cosas, y yo nunca estoy en tus proyectos y simplemente no estoy de acuerdo porque me parece que deberías dedicarme más tiempo a mí. El que realmente ama libera, el que realmente ama quita las ataduras, porque permite que en la autorrealización, es decir, que en la realización propia también se encuentre la realización del otro, si es realmente una relación de pareja. Muchas veces en esa relación dependiente hay una actitud de ceder siempre, de entregarse siempre, como les digo, de tener una actitud sumisa que ya empieza a rayar con lo pusilánime y que ya empieza a decirnos no es necesario ceder siempre. A veces hay que demostrar con razones, con argumentos, no enfrascándose en situaciones que realmente generen confusión o al contrario que alteren y generen un ambiente muy tóxico, sino más bien empezar a entender qué hay detrás de eso que está ocurriendo para buscar soluciones, para buscar la comprensión y, por qué no, para dejar de resistirse. Cuando uno se resiste, empiezan a producirse muchas cosas que alteran los sentimientos, que se recalientan y se vuelven resentimientos. Voy a contarles una historia muy especial porque hoy casualmente estaba viendo una paciente que yo adoro y que es una mujer muy especial porque siempre es generosa con sus conocimientos, con su manera de tratar a la gente, y me dijo: cuenta mi historia que yo no tengo ningún problema, me parece muy bien. Lo cierto es que esta chica es una chica muy inteligente, es una chica que trabaja para una empresa importante de la ciudad, tiene un cargo también relevante, y obviamente con esto de la pandemia se vinieron muchas responsabilidades para ella, porque en el área en que ella trabaja, pues digamos que las ventas de la empresa dependían en mucha parte de lo que ella estuviera haciendo, pero a su vez venía llevando una relación que ha sido un poco tormentosa, y ni siquiera porque su pareja sea mala gente, ni mucho menos, no, sino porque a veces hay incompatibilidad de caracteres o simplemente prioridades diferentes en la pareja, pero evidentemente esto empieza a molestarle a ella porque hay una situación en la que ella desarrolla
ojo a esto, unos cálculos en el riñón. Y esto es muy interesante. Los cálculos en el riñón ocurren cuando precisamente la maquinita de elaborar el agua, de manejar el agua, que es el riñón acompañado de la suprarrenal, se recalienta. ¿Qué hace el calor con el agua? Pues la evapora y se seca la represa, en este caso se seca el riñón y ahí es cuando se empiezan a producir los cálculos. Pero detrás de eso significa que hay una buena dosis de estrés generada por ese tipo de exigencias que hubo a nivel laboral, pero también una especie de resentimiento porque cuando ocurrió este proceso de los cálculos, pues esta persona no estuvo muy cercana a ella en el momento en que tal vez más la necesitaba y digamos que ella naturalmente reclamó su presencia pues porque era su pareja, pero la otra persona tuvo más ocupaciones y no pudo acompañarla en ese proceso, cosa que obviamente no fue bien recibida por ella y esto aún recalentó más los sentimientos, aún evaporó más el agua y generó ese proceso tan complejo. Eso es bien interesante porque si no se manejan ese tipo de situaciones, hay un punto donde precisamente ese recalentamiento seca tanto el agua que el fuego se sube de manera muy importante y cuando el fuego se sube pues se va a la parte más superior del cuerpo que es la cabeza, se nublan los pensamientos, nos podemos poner un poquito irritables, malgeniados tal vez, pero también inclusive al dispararse el fuego altera todo el sistema cardiovascular y puede producir desde una arritmia hasta una alteración del sistema de control de la presión arterial o simplemente algún tipo de sensación de palpitación, que no es otra cosa que también recordar el cuarto centro, que es el centro relacional. Cuando el centro relacional, ese desde el que nos comunicamos en nuestras relaciones personales y por supuesto amorosas, pues obviamente si se recalienta ese centro, pues también las manifestaciones van a ser desde allí. Esto inicialmente en el corazón, pero recordemos que debajo también está la glándula del timo, que es la gran glándula de la autoaceptación y el autorreconocimiento. Así que si no se pone atención a este tipo de cosas, muy probablemente va a empezar a hacer problemas de reacciones autoinmunes en el que el cuerpo se ataca a sí mismo y muy seguramente reacciones autoinmunes que tendrían que ver, como lo vemos en historias similares que con el tiempo no fueron resueltas y empieza a afectar lo que el riñón maneja, que fue el que se secó, digamos, desde el punto de vista funcional, no es necesariamente el órgano como tal, aunque en este caso también estuvo afectado, pero ¿qué ocurre? Que si se seca ese riñón con el tiempo y se toca ya el cuarto centro en la parte que tiene que ver con la autoaceptación y el autorreconocimiento, entonces ese autoataque se va a dirigir a lo que el riñón maneja y el riñón se expresa a través de los huesos o del oído. Por eso es tan importante desde ya hacer un manejo preventivo como lo estamos haciendo, es muy importante, porque el paciente cuando entiende lo que le está ocurriendo, entonces de una vez pone de su parte y dice, bueno, aquí es donde yo participo, donde yo tengo que comprender lo que me está ocurriendo para evitar consecuencias mucho más allá de esto. Así que les cuento esa historia porque muchas veces ese tipo de situaciones complejas donde puede haber algún tipo de maltrato físico o psíquico según lo que interprete cada una de las partes, pues va a llevar a este tipo de cambios. Y no necesariamente porque realmente lo haya, a veces es simplemente la interpretación, pero desde la interpretación uno vive el como si me hubiera maltratado, como si no hubiera estado presente, como si, y por supuesto ese como si genera las acciones desde el cerebro dando órdenes a nivel periférico para que se produzcan este tipo de desencadenantes. Entonces, ¿qué ocurre? En la dependencia nosotros siempre estamos encontrando una especie de adicción. Por eso la solución, como en casi todas las adicciones, es fortalecer la autoestima. Ojo a esto, es bien interesante. Los pacientes que tienen problemas de autoadicciones o de el uso de sustancias, por ejemplo, psicotrópicas como la marihuana, como el LSD, como el poppers, como todas estas cosas que estamos viendo ahora en nuestra sociedad, pues muchas de estas cosas ocurren es precisamente porque hay una baja autoestima y entonces lo que se trata es de
por lo menos disimular aquello que yo estoy sintiendo en mi interior y se generan ese tipo de respuestas que llevan a que la conducta sea de alguna manera agresiva o autoagresiva, pero muchas veces no consciente, porque lo que se está tratando de hacer es protegerse de ese medio que él identifica como amenazante y por lo tanto se generan este tipo de adicciones. Pero a veces también somos adictos a esa necesidad de amor, que no es el amor realmente. Cuando ya hay una adicción por el otro, eso ya no es un amor, eso ya es un sentido casi que de pertenencia, como si el otro fuera tu propiedad y evidentemente no lo es porque desde ahí empezamos mal. Así que para empezar a trabajar este proceso del desapego también hay que guardar, dadas las proporciones, los comportamientos que deberían tenerse frente a un momento determinado. Hay gente que siempre se escuda y sabe desde el principio que la relación no va a funcionar, pero dice, no importa, yo más bien me voy a esperar un poquito porque estoy seguro que la ananías va a cambiar. Yo soy capaz de cambiar a la ananías. Y nos quedamos metidos en ese cuento y resulta que esperando que el otro cambie, aplazamos también nuestras jerarquías, nuestras prioridades y por supuesto nuestra vida misma porque se la estamos entregando al otro. Así que si se trata de al fin tomar una decisión y digamos que desligarse de esa persona que por alguna circunstancia está resultando tóxica, el contacto debería ser cero para poder superar adecuadamente el duelo. Yo siempre les digo a los pacientes, bueno, si ya tu decisión es esta, retirarte de ahí por el motivo que haya sido, y la has meditado, has reflexionado completamente desde tu corazón también, es decir, has hablado desde tu interior y tu decisión fue retirarte, pues no dejes puertas abiertas. Cuando uno deja puertas abiertas, algún día se le van a colar y se le van a entrar. Entonces, cuando yo digo puertas abiertas, estoy diciendo, entonces cerremos los contactos desde las redes, no estarse fijando en el WhatsApp si está o no está en línea, no estarse fijando en el Facebook si apareció o no apareció, si publicó o no publicó, no dejar el correo abierto para este tipo de personas, porque si se trata de realmente elaborar el duelo, es como les digo la misma cosa que a un adicto. Si a un adicto que está tratando de dejar la marihuana le ponen el porro al ladito, pues obviamente es mucho más difícil que él lleve a cabo su cometido porque está pendiente y tiene la tentación ahí cerca. Así que en un principio es duro, y duro porque puede generar el mismo síndrome de abstinencia, insisto, que ocurre en un adulto. Puede producir desde sensación de inadecuación a la situación, desde taquicardia, trastornos del sueño, sudoración, incoherencia en los pensamientos y la capacidad de coordinar adecuadamente los movimientos cognitivos, y puede llevar a que todas esas relaciones tóxicas realmente nos hagan sufrir. Entonces está en nosotros identificar si hay una relación tóxica, si hay una relación que manipula o que a través de mentiras hace que el otro se forme una idea determinada, pero que cuando se descubre suele ser muy complejo porque estábamos en un castillo de naipes que de un momento a otro se llenó de dependencia, del profundo respeto por el otro en todos los sentidos. Cuando a alguien le cuestionan su labor, su profesionalismo, su entrega, su capacidad de entregarse como persona, como individuo, su capacidad de brindar cariño, su capacidad de claramente manifestar emociones, pues obviamente están incurriendo en un tipo de manipulación que va a hacer que en las relaciones de pareja no aparezca ningún tipo de garantía. Hay gente, es muy simpático porque hay gente que cree que dentro de esa relación amorosa va a haber un momento en que puede pedir esa especie de garantía. Esto no fue lo que yo me imaginé, entonces yo devuelvo el producto, y evidentemente ahí nos estrellamos un poquito porque podemos estar soñando con una relación que idealizamos, pero que muchas veces incluso desde nuestra razón interpretamos que no era válido y que no era de esa manera. Ojo a esto.
en una relación de dependencia muchas veces se tiran al traste los valores y de ninguna manera eso puede ocurrir. Digamos que los valores son innegociables, no pueden ser negociados de ninguna manera porque la escala de valores, aquella con la que fuimos criados y desde donde interpretamos con claridad qué es lo realmente bueno, prudente, honesto, claro, transparente, eso no se puede negociar. Cuando algún tipo de pisoteo de tus valores esté ocurriendo, eso no es por ahí y hay que saber establecer los límites para entender entonces que desde ahí las cosas tienen que empezar a modificarse notoriamente. También ocurre otra cosa y es lo que se conoce como la celotipia o la enfermedad de los celos. Hay personas que resulta que por su nivel de autoestima o por algún tipo de limitación con la que hayan vivido o por experiencias previas, no identifica claramente que muchas veces su comportamiento está siendo, digamos, desproporcionado frente a una situación determinada y entonces la película rueda como si estuviera ocurriendo, pero el solo hecho de que esa película ruede cambia, por supuesto, el comportamiento de esa otra persona y va a entorpecer, como lo decía en el escrito que enviaba recientemente, la posibilidad de disfrutar de esos momentos de convivencia porque simplemente no se superaron experiencias pasadas o porque simplemente desde muy niño se vivieron cosas que lo llevaron a esa necesidad de dependencia y de aprobación por parte de los otros y de esa manera empezaron a entender la posibilidad que había de que las cosas se cambiaran en una película que ya en algún momento aparentemente había vivido. Hay situaciones que se llaman engramas, como escenas que quedan grabadas en el subconsciente, que en un momento determinado pueden salir a flote porque algo parecido ocurrió en ese momento, entonces el subconsciente correlaciona lo de una experiencia anterior y vive esa situación anterior como si se estuviera viviendo en este instante. Esas dos palabritas, el cómo sí, son claves para poder aprender a interpretar y manejar esto de manera adecuada, perdón. Elegir a la otra persona implica también cultivarla, cuidarla, como uno cuida una matica. Si tú siembras la matica, germina, pero nunca le echaste agüita, nunca le echaste abonos, nunca le hablaste a tu planta, es muy probable que finalmente se marchite y se muera. Así mismo se muere el amor. Cuando el amor no se alimenta, cuando el amor no se cultiva desde el corazón, cuando el amor no se cultiva desde la palabra cariñosa, desde la confianza, desde la cercanía con el otro, desde la admiración también por los dos, es decir, recíproca, entonces también dejamos de cultivarnos nosotros mismos y empieza a haber esa alteración en el respeto, en la aceptación y en esa admiración por el otro. Si partimos de allí, de poder admirar al otro y no entrar en la decepción, pues vamos a evitar que el amor se muera. Ojo, la decepción mata el amor y por eso siempre hay que buscar excusas para agrandar ese sentimiento, para poder conectarse con el otro desde ese ser profundo que habita en nosotros, pero sin atosigarlo, sin estar entonces cayendo en casi que asfixiarlo de un momento a otro. Hay un cariño que también no solamente es de la pareja, ojo, porque esto también es extrapolable a las relaciones con nuestros amigos, con nuestros familiares, y por supuesto con nuestros hijos. Hay un cariño que uno observa muchas veces de muchas madres a sus hijos o de muchos padres que simplemente asfixia. Hijo, vete tranquilo a tu rumba, yo voy a estar pendiente, pero no se te olvide que yo no me duermo si tú no llegas. No se te olvide que a mí me haces mucha falta. No se te olvide que si no llegas a tal hora, a mí se me empieza a subir la presión y de pronto termino hospitalizada. Y por supuesto, todas estas cosas no son otra cosa que una grotesca manipulación de esos sentimientos y emociones. Mira, si realmente hay amor y hay confianza, entonces libéralo, entre otras cosas porque le diste alas para volar y es muy importante que cada uno vuele, es muy importante que cada uno dé su propio tono, aunque hagan parte de un mismo instrumento y por eso tenemos que empezar a comprender que hay limitantes en ese tipo de cosas. Hay otra cosa que ocurre con mucha frecuencia en el amor que es desde la dependencia y es el pero.
yo te amo, pero yo te admiro mucho, pero yo quisiera estar contigo, pero eso no es otra cosa que el autoengaño, porque el amor verdadero no pone peros, el amor verdadero simplemente fluye y deja fluir no solamente a quien siente ese cariño por el otro, sino a la reciprocidad que está dispuesto a recibir del otro, y por eso siempre se debe conservar la autonomía, es decir, el propio vuelo. Es muy importante que volemos juntos, que vayamos por unos propósitos ideales, por unos sueños que también hemos interpretado en pareja o en familia o con esos grupos de amigos, pero entendiendo que cada uno debe conservar su autonomía. Ustedes han visto cómo se hace el vuelo en B de las gaviotas, por ejemplo, y es muy bonito porque fíjense que alguna va en la punta, pero en un momento determinado ese vuelo en forma de V empieza a ser reemplazado y el que está en punta pasa a estar atrás y se van relevando para no fatigarse y para entender que es que cada uno tiene la posibilidad de tener el mando en un momento determinado. El amor dependiente genera miedo y genera miedo porque ya hay posiblemente un antecedente de temor al abandono y por eso es muy importante no ir de la dependencia del niño a la independencia del adulto. Ojo a esto, cuando hacemos esa transición y no entendemos que más que llegar a la conquista de la independencia, debemos llegar a la interdependencia y a entender que por más adultos que seamos, necesitamos también la presencia del otro, pero en el sentido generoso en el que le permitimos ser y por supuesto también conocer lo que hace parte de nosotros y de nuestras digamos que limitaciones propias de cada ser humano. Entonces ahí nos comunicamos desde la verdad, desde la transparencia, no tenemos que comunicarnos como si fuéramos seres absolutamente invencibles o seres que no se pueden mostrar vulnerables en situaciones determinadas, no, somos perfectamente frágiles, los hombres también lloramos, decía el indio Duarte, porque tenemos débil como ellas el alma, y entonces es perfectamente posible entender que tenemos que empezar a pasar de una dependencia vertical, que esa ocurre, por ejemplo, en la niñez. Cuando hay un niño recién nacido, él depende completamente del cariño de sus progenitores, de sus padres, porque obviamente no tiene las suficientes herramientas para ir creciendo solito, no se puede alimentar por sí mismo, no puede dar los primeros pasos hasta que no cumpla 9, 10, 11, 12 meses, y entonces, por supuesto, depende por completo de una relación vertical. Pero en la medida en que vamos creciendo, esta relación se empieza a volver horizontal, donde cada uno de los que componen esa relación está parejo con el otro, y por eso hablamos de una relación de pareja, no de dominancia, donde uno está arriba y el otro está abajo, sino de, ojo a esto, insisto, de pareja. En ese ejemplo que les ponía ahorita, muchas veces esas mamás fueron muy dominantes en un principio y le decían a sus niños, mucho cuidado, ojo, cuidado con esto, mi hijo, ponga atención, y estaban completamente aprensivas y llenaron de mucho miedo a esos niños, pero además siempre le mostraban tristeza al niño cuando no había una manifestación de cariño de parte de él o una sonrisa que tuviera que dar como si fuera un libreto. Cuando el niño ríe espontáneamente y no cuando le ponen un libreto, pues obviamente las cosas pueden ser mucho más fáciles. Yo recuerdo, tenía alguna amiga de la infancia, pobrecita, que siempre nos contaba que le aterraban las poesías porque siempre que llegaba una visita, entonces la mamá muy orgullosa salía, mija, venga para acá y póngales o recíteles la poesía que usted se sabe, y ella por dentro estaba muerta de la rabia, pero no podía decir no porque entonces después la reprendían, y siempre creció en un entorno donde le exigieron y casi que no se puede respirar. Ojo, muchos niños tienen problemas asmáticos porque simplemente sus padres no les permiten respirar y ser libres y espontáneos, y los cohíben de muchas de las expresiones que un niño tendría derecho a manifestar. Y por eso muchas veces estos niños buscan en el dulce físico aquella dulzura de la que no pudieron gozar en un momento determinado. Una de las cosas que yo hago siempre con los pacientes que tienen problemas respiratorios importantes, tipo rinitis, tipo asma,
tipo amigdalitis o laringitis a repetición, algunos tipos de bronquitis, es retirar los dulces refinados, entre otras cosas porque contienen un compuesto que se llama el sulfito de sodio, que resulta ser bastante tóxico y que muchas veces genera por sí mismo una crisis. Pero la pregunta es por qué el niño o el adulto inclusive buscan el niño. ¿Qué dulzura están pretendiendo encontrar frente al sabor que están experimentando y no frente a un sabor que no experimentaron desde sus emociones en un momento determinado? Muchas veces las relaciones de dependencia también tienen que ver con la necesidad por crear, ojo a lo que digo, crear al otro a la imagen que uno quiere crearlo y, por ejemplo, buscar en el otro una imagen al que uno quiera salvar. Entonces uno se genera esa sensación de que es el salvador o el cuidador del otro. No, maravilloso que por supuesto nos autocuidemos y que cuidemos del otro, es decir, que tengamos una correspondencia, pero manteniendo, insisto, la autonomía y la intimidad. Por eso hay que regular las emociones y hay dos tipos de regulaciones. Una es la autorregulación y la otra es la corregulación. Cuando hablamos de pareja es válido eso de la corregulación. Tú me regulas, yo te regulo y entre los dos vamos encontrando un equilibrio más o menos adecuado con el derecho a que este movimiento en pistón se haga por cualquiera de las dos partes en algún momento determinado frente a una situación, pero sin que se quede en un extremo pegado, porque entonces ahí va a generar el desequilibrio que va a llevar al traste las relaciones. Y entonces existen, por ejemplo, unos dependientes sumisos que siempre están, digamos que generando la mayor probabilidad de que se den relaciones de tipo abusivo. El que es sumiso ya de por sí está propiciando que haya un victimario porque él asume el rol de víctima y entonces encuentran a quien abusar precisamente porque desde allí se intentó vivir de esa manera. Entonces hay un polo evitativo o un polo que siempre trata de no caer en la discusión porque de pronto voy a salir mal librada de esto, pero no se atreve a poner en claro los puntos sobre las IES para decir un momento que aquí también está mi opinión, es válida y yo trato de demostrar con argumentos, con comportamientos qué es lo que está ocurriendo. Y a veces eso lleva a que dentro de esa dependencia haya demandas afectivas completamente frustradas de tiempo atrás y que se están buscando compensar en un momento determinado, pero se relegan los gustos, se siente no merecedor de afecto, se genera una especie de deseo de aprobación que a lo mejor nunca se va a dar y entonces empiezan a pedir por eso relaciones exclusivas. Tú me perteneces, por favor no te vayas para allá. Y esto empieza a ser casi que parasitario, porque entonces ese comportamiento lleva a que estemos llamando 20 veces en un día, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y ya fuiste? ¿Y con quién estás? ¿Y por qué estás? Eso obviamente implica, más allá del interés por el otro, el grado de inseguridad que estamos viendo. Perfecto, el saludo, pero digamos que las cosas no son buenas o malas. Lo bueno, lo malo son las dosis. Y ya lo decíamos en alguna charla anterior, cuando a uno lo pica una culebra, lo mata el veneno, pero lo salva el mismo veneno a pequeñas dosis, que es el suero antiofídico. Si tú le llamas y le preguntas cómo estás y qué rico saludarte, te quería dar un beso, te quería dar un saludo, me encanta saber de ti, rico que compartamos, ahora me cuentas, pero ya dejas, entonces no lo bloqueas, no reclamas su presencia, digamos que de una manera libreteada, sino de manera espontánea. Y por eso estas personas empiezan a tener un cierto grado de dificultad en las habilidades sociales y les da mucha dificultad comunicarse con los otros porque tienen una sensación de minusvalía, una imagen de perdedor, unos apegos por el que idealizaron y que finalmente resultó no ser lo que habían elegido y por eso suelen elegir a las personas ególatras, a las personas narcisistas, a las personas manipuladoras, porque de esta manera van a sentir que están cumpliendo con su rol de sumisión al que nunca deberían haber llegado. Así que tengamos muy en cuenta esto. Amar es liberarnos y liberar al otro.
Amar para la libertad es un pensamiento semilla que deberíamos siempre incluir en nuestro día a día, en todas nuestras relaciones. Insisto, no solamente en las relaciones de pareja, sino también en las relaciones con nuestros hijos, en las relaciones con nuestros empleados, en las relaciones con el entorno en sí. Cuando uno quiere mantener todas esas cosas atadas, entonces se empieza a alterar el tercer centro, se toca el centro de los apegos y entonces empiezan las gastritis, empiezan las pancreatitis cuando ya se llega a un extremo. U ojo con esto también porque es muy importante, muchos de los procesos de celotipias tienen que ver con la vesícula biliar y ojo con esto porque si no se manejan este tipo de cosas es como si se estancaran allí los productos de esa vesícula y también se pueden formar cálculos a nivel de la vesícula. Bueno, son expresiones que yo quería contarles porque vemos que esto ocurre con mucha frecuencia en nuestra consulta. Esta es una de las consultas más frecuentes, el que llega muriéndose, yo me voy a morir, terminé con esta relación, no soy capaz de vivir sin él. ¿Quién dijo, por Dios? Como decía Facundo Cabral, hay 6.000 millones de seres humanos que quieren amarte, ¿por qué te pegas de uno solo, no? Y entonces es importante entender que definitivamente sí tenemos muchas puertas abiertas para darnos cuenta de que el verdadero amor, insisto, libera, el verdadero amor no ata. Liberémonos y liberemos al otro. Y es una cosa curiosa porque generalmente desde la libertad el otro va a querer quedarse. Cuando le dices no te vayas es como cuando le dices al niño no juegas con el carrito azul. Pues puede tener 30 carros, pero ya no quiere jugar sino con el carrito azul. Bueno, vamos a llevarnos las manos al corazón y vamos a terminar con esta meditación muy simple, muy sencilla. Respiramos lenta y profundamente, rítmica y de manera pausada también, disfrutando de esa respiración, disfrutando de ese movimiento para poder lograr el equilibrio interior en cada uno de nosotros y entendiendo que a través de la respiración y el contacto con el prana, con la energía básica y fundamental, estamos llenando nuestras necesidades para poder tener un proceso equilibrado en nuestro interior y desde allí, desde ese equilibrio, desde la serenidad y desde la calma, podamos interpretar todas las vivencias que nos van apareciendo en el día a día. Ahora vamos a llevar un pensamiento semilla a nuestro corazón y es esta pequeña frase: amo para mi libertad. Amo para mi libertad. Amo para mi libertad. Me repito mentalmente o verbalmente esa frase y renuncio a cualquier otro pensamiento que vaya llegando y simplemente nos centramos en eso que hemos elegido como el pensamiento semilla. Amo para mi libertad. Mientras me repito eso, reviso cómo están mis relaciones, primero y sobre todo conmigo mismo. Estoy permitiéndome a mí mismo ser libre dentro de ese amor que profeso por mí. Realmente me amo a mí mismo y si me amo a mí mismo, entonces puedo volcar el amor que existe en mi interior al otro. Pero si me amo a mí mismo con la verdadera fortaleza, con la verdadera claridad, sé que no condiciono, sé que libero, sé que entrego generosamente y asimismo en aquel que he elegido para que camine a mi lado como el compinche de mis movimientos, de mis sentimientos, de mis emociones, entonces también le permito esa libertad y le genero la confianza necesaria y además le hago entender que confío por completo en él o en ella para que de esta manera podamos vivir a plenitud ese momento del amor. Lo propio lo volcamos a nuestros hijos y amamos también para mi libertad, les permitimos que se expresen, que abran sus alas, que extiendan con seguridad sus alas y que se identifiquen como parte integrante de una sociedad que se llama familia, pero también de una sociedad mayor, que es a la cual pertenecemos todos y por eso podamos volcar libremente aquello que fue creciendo en nosotros a través de esos valores inculcados sin sentirnos propiedad de nadie, entendiendo que desde la responsabilidad el amor encuentra la libertad.
Respiramos profunda y lentamente y sentimos esa placidez que da amar al otro para la libertad. Amo para mi libertad. Y experimento realmente esa sensación de libertad. Cuando yo interpreto esa sensación de libertad, de inmediato me conecto con mi responsabilidad, con mi honestidad, con mi transparencia y con mi claridad. Respiramos lenta y profundamente. Y nos vamos conectando con este instante, con este aquí y ahora, con este momento. Y vamos saludando a Miloara, a Natalia López, qué rico que estés por aquí, a Nicolás, a Blanca, a Dolly Rueda, a Sara Muñoz, a Diana Betancourt, qué rico verte, Eliana, Andrea Alejandra, Raquel Espinosa, Rocío, Gloria Pérez, bueno, qué cantidad de gente tan especial la que está acompañándonos hoy. Qué rico, Margarita, que estés por aquí, Margarita Izaza. Aleja Gallego, qué bueno. Eliana Vázquez. Hola doctor, un saludo y un especial para todos los que compartimos en este bello espacio, nos dice Magda Cartagena, qué rico, de verdad esto se convirtió en una familia casi, y qué rico, ya me he enterado por ahí de que se han hecho amigos a través de este chat, qué bueno, saludos a Gloria Eugenia Rivera, qué bueno, Yenilza, otra vez por aquí, hacía rato no te veía, Marce Zamora, Adriana María, bueno, delicioso, delicioso ver todos estos saludos por aquí. Espero que esto haya sido muy aclarador y que cada uno vaya encontrando también la posibilidad de que a través de estos encuentros podamos entender que vamos creciendo juntos, que cada uno empieza realmente a manifestar esa posibilidad de brindarse. Cuando el amor es condicionado, no es amor, es apego o comodidad para cada persona, es alimentar el ego, es tal cual como lo describes allí, Botero. Muchas gracias por tu aporte. Para mí está bien la señal, nos dicen por aquí, la trampa de la subyogación nos hace depender, es cierto. Es una trampa en la que nosotros caemos y que muchas veces nosotros creamos. Nicolás nos dice, qué felicidad escuchar esa relación entre los diferentes sistemas orgánicos y las manifestaciones psíquicas, qué calidad, gracias a ti. Sandru Garpe dice, tengo molestias en los oídos y un síndrome de Sjögren, ¿tiene relación con este tema de hoy? Pues quién creyera, pero es cierto, porque muchas veces en las molestias en los oídos y el síndrome de Sjögren tienen que ver también con que la represa se seque, y muchas veces se seca desde el recalentamiento que mencionábamos ahora, y puede en ocasiones llevar a este tipo de síntomas o signos. Qué buen tema nos dicen por acá. Marcia uno mismo, dice Marcia, maravilloso, ese es el propósito precisamente. Rocío Martínez, un abrazo. Bueno, hay muchos mensajes por aquí. ¿Cómo no caer en eso? Pues evidentemente tomando decisiones, haciéndonos conscientes de que de cada uno de nosotros depende aquello que proyectemos y lo que vamos a recibir, porque en esa seguridad que nosotros estamos proyectando y compartiendo con el otro está la posibilidad de encontrar el eco que pretendemos encontrar. Holmes nos dice, cualquiera establece una relación, pero cultivarla y fortalecerla de manera digna y nutritiva exige madurez, compromiso, intimidad y una actitud de cortejo y seducción. Me encanta esa palabra, Holmes, permanente, que la alimente. Holmes es un colegazo, un gran amigo. La relación de pareja es una construcción del día a día, nos dice por aquí Piri Rodka. Bueno, qué bueno poderme quedar conversando con ustedes un buen rato, pero bueno, yo siento que me voy pasando un poquitico del tiempo, así que rico que hayamos estado hoy, rico que sigamos compartiendo, rico que sigamos entregando esto. Recuerden darle por allá los me gusta, los compartir, los likes, todas esas cosas,
Y recuerden que también nos pueden seguir por el canal de YouTube, Alejandro Posada Beut, y allí van a encontrar ustedes muchas respuestas. Saludos de Luchito, nos dicen por aquí, recuerdo lo de los dulces refinados, bueno, eso es muy especial. Muchas gracias, doctor, maravilloso, qué charla tan especial y motivadora. Bueno, qué rico, hoy estamos repletos de mensajes, maravilloso. Un abrazo de verdad gigante para todos ustedes.